Los más de 20.000 indígenas del Amazonas hoy viven mejor gracias a Martín von Hildebrand, el hombre que empoderó las comunidades étnicas de Colombia y convenció al gobierno para que les entregara las tierras en las que habían vivido durante siglos. Es probablemente el hombre blanco que más ha hecho por los indígenas en el país. Creó el primer resguardo de toda América Latina después de ver cómo los misioneros y los caucheros abusaban de los indígenas. Martín le contó a Elizabeth Cortiles el cuento de su vida. Les enseñaban a no ser indígena, ni siquiera a hacer otra cosa, sino su cultura no sirve, sus abuelos no sirven, están equivocados, su idioma no se puede hablar, su comida es sucia, sus costumbres son malas, todo lo que usted hace está mal. Les ponían esparadrapo en la boca si hablaban en su idioma, y que cogían unas jeringas con aceite, les inyectaban en la pierna para que les doliera varios días, unas cosas crueles. Esa visión marcaría de por vida a Martín von Hildebrand, el padre de los resguardos indígenas en Colombia. Después de ver con sus propios ojos la barbarie que la iglesia traía al Amazonas en nombre de la civilización, se prometió a sí mismo que jamás dejaría de luchar contra la crueldad de algunos misioneros y el esclavismo de los comerciantes de caucho. Y había un campamento de caucho. Un campamento de caucho como vemos en el abrazo de la serpiente. Y esta gente básicamente no tienen derecho de nada y vivían endeudados. Inclusive en uno de ellos que yo fui le pregunté que había sacado una máquina de pedal de coser para la mujer y le pregunté, bueno, ¿y usted cuánto tiempo lleva pagando esta máquina de coser para su mujer? Y me dijo 35 años. Entonces yo quedé choqueado, sí, no, yo quedé aterrado de decir, ¿esta es mi cultura? ¿Le marca profundamente ese viaje, el ver a los misioneros, el ver a los caucheros cómo maltratan a las comunidades indígenas? Me marcó lo suficiente que decidí quedarme 2 años y llevo 42. Me marcó lo suficiente para dedicar mi vida a eso. Gracias a él, hoy los indígenas del Amazonas son dueños de una casa del tamaño de Reino Unido. Una extensión de 25 millones de hectáreas del que una veintena de grupos étnicos son propietarios colectivos. Sí hubo quienes dijeron, pero ¿cómo le vamos a entregar a un poco de salvajes toda esa tierra? No, es que resulta que es de ellos. Resulta que ha sido de ellos y nunca ha salido de sus manos desde antes de la conquista. Durante el gobierno de Virgilio Barco, consiguió que se creara en Colombia el primer resguardo de toda América Latina. Así fue como comenzó la relación. Su voz fue decisiva para que la Constitución del 91 reconociera los derechos indígenas y consiguió que el país ratificara el tratado internacional que establece las consultas previas a grupos étnicos. Con los indígenas yo les decía, bueno, ustedes necesitan un papelito, esas tierras son de ustedes, miren como que son de nosotros. Las tierras no son de nosotros. Nosotros somos hijos de la tierra, pero la tierra no es nuestra. Y me imagino que el concepto de tener que firmar algo o que un papel significaba ser propietario de algo. Eso no existía. Entonces insistimos mucho hasta que me dijeron, bueno, Martín, vaya y busque papel. Es lo único concreto que hay en el Amazonas. La familia lleva en su apellido los genes de la resistencia. Estar del lado de las minorías es algo que viene de familia, desde que el abuelo von Hildebrand se opusiera al exterminio judío de la Alemania nazi, lo condenaran a muerte y tuviera que exiliarse a los Estados Unidos. Mi abuelo siempre estuvo muy involucrado en temas de defender a poblaciones que están siendo oprimidas, estuvo en la resistencia en la Segunda Guerra y yo creo que de cierta manera sí se ha tenido una cierta vocación en la familia de trabajar con la gente, pero en el tema sí del Amazonas sí es un trabajo mucho más de un sueño colectivo donde todos formamos parte. No hay nadie que quede fuera de ese sueño colectivo. El hermano de Martín, Patricio von Hildebrand, es el biólogo que hay detrás de la creación de algunos parques nacionales tan importantes como el Chiribiquete o el Cajuinarí. Su esposa defiende a las minorías desde el mundo de la academia. Gaia de las ONGs colombianas, sí es de las más posicionadas. Y el menor de sus 3 hijos tomó su relevo y hoy dirige la Fundación Gaia, con la que la familia le da voz al 42% de territorio colombiano que ocupa la Amazonía. Desde chiquito en la casa, yo me acuerdo regresando del colegio una vez con la tarea, el morral, y entro y hay un indígena con un brazo gigantesco.
un matapí de la etnia matapí, que le había picado una culebra y se estaba quedando en la casa, y durante días yo volvía al colegio y qué tarea ni qué nada, me sentaba con el indígena a escuchar cuentos. Vivió en Bogotá, pero fue bautizado en el Amazonas. Me fui 1 año y medio al río Mirití sin ver a un blanco, sin ver un bombillo, y en uno de esos momentos hubo un ritual muy importante en Yurupari, y ahí fue cuando me bautizaron a Guanacari. ¿Qué significa eso? Es un tipo de águila que hay allá en el Amazonas. La familia von Hildebrand llegó a Bogotá por primera vez de la mano de Mario Lacerna, que había sido discípulo de su abuelo y les proponía a los papás de Martín fundar con él la Universidad de los Andes. Cargados de ilusiones, abandonaron Nueva York y nada más llegar se toparon con la realidad. Mi papá decide, Mario lo convence que se venga a los Andes, prometiéndole muchas cosas que a la hora de la verdad no existían. Cuando llegamos a techo, y Mario le dice a papá, le dice, Franci, qué pena, hubo un pequeño error de mecanografía en el contrato. Dice, ¿cuál? No, pues no son 1000 al mes, sino 100. Entonces, Pero ya estaban aquí. Y entonces le dice papá, pero Mario, pero mire, tengo ya 4 hijos y esperando el 5º, mi señora, ¿cómo es? Tranquilo, Franci, tranquilo, que más del 90% de la población colombiana vive con menos de eso, no te preocupes. Martín creció en lo que hoy es la Facultad de Derecho, en los años en los que la universidad no era más que un potrero. Las juntas directivas se hacían en el salón de casa y la bañera se compartía con los caimanes del laboratorio de biología. Estudia antropología aquí en Europa, vuelve y hace ese primer viaje a la Amazonía. ¿Usted lo recuerda? ¿Cómo lo voy a olvidar? Te estás aislando del todo, donde tú te pase algo en el Amazonas, desapareces y nadie se da cuenta. Y me fui al remo, subiendo por las Vaporis, a las cabeceras del Piraparaná, bajé y tal. Después conseguí un chamán que sabía 2 palabras en castellano. Yo iba adelante y él iba atrás dando timón. Reme, era uno, y cigarrillo, era el otro. Y yo reme y pase cigarrillos para atrás. Y él atrás fumando, echando timón. Antes de partir, le aconsejaron que se sacara el apéndice y aprendiera cómo curar mordeduras de serpiente. Y entre calada y calada de cigarrillo, Martín estuvo años atravesando el río y llegando mucho antes que la misma lengua española a lugares donde jamás habían visto un hombre blanco. Me preguntaron a qué vine, entonces yo les dije, pues yo vine a escuchar cuentos. Poco sabe uno en qué se mete. Porque ese cuento de Luna comenzó a las 7 de la noche y a las 7 de la mañana seguíamos sentados ahí con apuntando. Claro, apuntando y no terminaba el cuento. Entró en la selva como antropólogo y salió de ella convertido en uno de los defensores indígenas más importantes que haya conocido el mundo. En esa época, el gobierno se interesaba tan poco por la causa indígena que la primera vez que lo llamó el presidente Barco creyó que le estaban mamando gallo. Me invitaba 1 vez por semana a que fuera a hablar con él sobre los indígenas. ¿Le cayó bien? Es que me decía, Martín, es que es un recreo. Yo con tanto problema, Pablo Escobar, esto y lo otro. Yo descanso hablando indígenas con usted. Él entendía que eso era importante para Colombia. Yo echaba cuentos. Yo le contaba al Amazonas, yo le contaba a esta gente, yo le contaba de cómo vivían, yo le contaba de sus derechos. Mire, yo creo que lo que él más le gustó en la vida, de lo que él hizo como presidente, fue entregar la tierra a los indígenas. A base de cuentos, Martín consiguió sacarle al Estado, primero, 1 millón de hectáreas para los indígenas de Mirití, y luego más en el Guainía y muchas más en el Putumayo y el Amazonas. Y su hazaña fue tan grande que llegó a oídos del príncipe Carlos de Inglaterra, también antropólogo, y todo el mundo quedó maravillado por lo que había conseguido este hippie racional. Pues yo lo conocí en Inglaterra. A sus 73 años tiene edad para jubilarse, disfrutar de sus nietos y escribir sus memorias, pero dice que si él no empuja la rueda, no se mueve, y ahora tiene entre ceja y ceja crear la mayor extensión de selva protegida del mundo, con la que uniría los parques nacionales y resguardos indígenas de Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú. Todo esto podría ser un gran corredor biológico y cultural. Si ahora tejemos esto y lo unificamos, ganamos una sinergia brutal, con mucho más fuerza para mantener la resiliencia del planeta.
Colombia se convirtió en un país de referencia en derecho indígena y podría serlo también en conservación del medio ambiente si logra crear el corredor biológico en el Amazonas. Durante mucho tiempo el Amazonas en verdad ha sido un poco el patio de atrás, una zona marginalizada, una zona un poco olvidada. Lo que toca llevar es un cambio en comenzar a ver todo lo que tiene por ofrecer y todo lo que está pasando. Las cosas tan increíbles sucediendo en el Amazonas, no todo es conflicto y no todos problemas. Martín es el colombiano que más ha hecho por los indígenas de este país, quizás porque entendió que las tradiciones indígenas son tan válidas como las nuestras. Y no se trataba de ayudarlos, sino de preguntarles qué necesitaban y cómo podían trabajar juntos. Muchas veces al llevar nuestras soluciones rompemos las soluciones tradicionales de ellos y los indígenas quedan en un limbo porque no tienen ni lo nuestro ni lo de ellos. Ese es el error que hemos cometido muchas veces, el decirle a ellos cómo deben pensar. Seguimos creyendo que no tenemos la respuesta y que nuestra respuesta es la mejor. El avance hacia comprender al otro y la diversidad es algo que va poco a poco, pero ha sido difícil, falta mucho camino todavía. Él ya hizo un buen trecho y que nada nos detenga para seguir sus pasos.